Para esta parte de difuminado yo voy a utilizar una pluma. Yo ya tenía mi pluma hecha, la tengo que pasar al papel limpio porque en este difuminado la idea es que la línea no se vea, porque es una parte clave de cómo yo quiero que se vea mi trabajo final. Una vez yo repase la línea sobre la pluma, este papel de este grosor me da para que yo simplemente pueda ver lo que hay debajo. Vamos a tomar el lápiz 2H y vamos a pasar la línea sobre la pluma para pasarla sobre este papel. Tiene que ser súper clarito, que casi ni se note. Muy suave, muy suave. Lo ideal sería que tú le muestres esta hoja a alguien y que esa persona te diga que no ve nada y que tú seas el único que la pueda ver. Sí, casi no se ve, súper bien. Y vamos a empezar a hacer el difuminado. Voy a utilizar la técnica del circling, que es la técnica con la que yo me siento más familiar. Y vamos a empezar de la parte más oscura hacia la parte más clara. Se van a dar cuenta que al principio cuando la aplicamos se va a sentir un poco rara, pero una vez que empecemos a aplicar, la punta empieza a ceder y se vuelve plana. Entonces ahí ya podemos aplicar el color más uniformemente. Podemos hacer esto sobre una hoja aparte, porque si no lo hacemos va a pasar que tengo una punta y esa punta no va a dejar que el color sea uniforme. Entonces lo que tengo que hacer es tajar esa punta y la tajo aplicando el lápiz sobre una superficie. Ahí yo siento que la punta del portaminas es plana. Tenemos la misma dirección, tratamos de no mover el portaminas y con la misma presión vamos a aplicar el tono. En este momento no me preocupo en que el espacio quede totalmente lleno y a medida que voy llegando al final de la pluma, esos círculos los voy abriendo más. Con el 3B no necesito llegar al final, aquí ya puedo hacer solo un par de líneas. Ya aplicamos la primera capa, no se ve bien, pero se va a ver bien. ¿Listo? Entonces ahora vamos con el HB y hacemos el mismo proceso. Vamos viendo que este lápiz va rellenando esos espacios que dejamos con el portaminas anterior y el color se va tornando mucho más uniforme. Vamos viendo acá cómo se va viendo. Esto se va viendo mucho mejor. Acá todavía le falta mucho más trabajo. Podemos ir con el 4B otra vez y empezar de nuevo. La parte de arriba es la que debes poner más cuidado porque aplicar las minas duras es más difícil que aplicarlas suaves. Pero aquí abajo puedes aplicar el lápiz con un poquito más de libertad y te vas a dar cuenta cómo este 2H empieza a emparejar esos tonos. Y hay una sutil diferencia entre esto a esto. Aquí esta parte se empieza a ver mucho más pareja que la parte que no he aplicado el 2H. Una vez te acostumbres a la presión que estás aplicando, ya empiezas a ver que es mucho más fácil y también te das cuenta cómo esta dureza de mina empieza a poner todo más uniforme. Podemos volver de la mina más blanda, el 4B, mucho más relajado porque ese 2H nos ha ayudado muchísimo. Y entonces aquí ya vemos por qué fue importante no tener la línea. No se va a ver ni en el principio ni en el final. Personalmente pienso que le da mucha riqueza al dibujo. Esta sería cómo se vería al final. ¿Ves lo pareja que se ve? Yo invierto un poco más de tiempo y voy a tener este tipo de resultados, que es la idea. Vemos cómo vamos del oscuro al claro y no se ve fuerte. Los cambios no son bruscos, son cambios muy suaves.